Pered Nosotros, USNSC. Un enorme buque de transporte, capaz de albergar tanta técnica del cuerpo de marines que bastaría para librar una guerra a gran escala. Pero llevar esa fuerza al otro lado del planeta es un proceso mucho más complejo que simplemente subir los vehículos a la cubierta y salir al mar. Tras bambalinas de esta operación se esconden miles de pasos milimétricamente calibrados. Aquí, un error medido literalmente en pulgadas puede llevar a una catástrofe. El barco perderá estabilidad, o la técnica valorada en miles de millones de dólares será dañada o destruida. Y toda esta cadena de decisiones comienza precisamente aquí, en la base naval de San Diego. A primera hora de la mañana, marines del Combat Logistics Regiment 1, junto con marineros del Navy Cargo Handling Battalion 1, comienzan la carga. Su tarea es trasladar el conjunto completo de equipos de una brigada de marines, destinada a ser enviada a Oriente Medio. En el muelle se forma una larga fila. La primera de 742 máquinas avanza lentamente hacia la rampa del barco y se detiene. No porque algo haya salido mal, sino porque exactamente esta máquina debe entrar a bordo la primera. Se trata del tanque M1A1 Abrams. Su prioridad no está dictada ni por simbolismo ni por comodidad, sino por los estrictos requisitos del plan de carga. El plan de carga no es solo un esquema de colocación de la técnica, es un documento técnico detallado que determina la posición exacta de cada unidad de carga dentro del buque, con una precisión de 1 pulgada. La razón: el centro de gravedad del barco. En un buque vacío del tipo USNS, el centro de gravedad se encuentra aproximadamente a una altura de 30 pies sobre la quilla. Mientras el buque está vacío, no hay problemas, se mantiene nivelado, responde con calma a las olas y maniobra con seguridad. Pero todo cambia cuando comienzan a cargar a bordo unas 8.000 toneladas de técnica y equipamiento. Si se sobrecarga el costado de babor, el barco empezará a escorarse. Si se desplaza el peso hacia proa, la proa bajará y el buque empezará a cortar las olas. Si se sobrecarga la popa, las hélices pueden salir parcialmente del agua con fuerte oleaje. Precisamente por eso, cada máquina se coloca de modo que el centro de gravedad permanezca dentro de 6 pulgadas del valor óptimo, en un buque de casi 950 pies de eslora. El Abrams sube por la rampa a una velocidad de exactamente 3 millas por hora. No entra simplemente al interior del buque, sino estrictamente a la posición Charlie 7 en la tercera cubierta. El casco está orientado hacia el costado de estribor y la torreta está girada a 270 grados. Esto es crítico, porque solo la torreta del tanque pesa 22 toneladas. Si la giras hacia adelante, desplazas ese peso hacia la proa. Si la giras hacia atrás, hacia la popa. Multiplícalo por decenas de tanques, y el asiento del buque se va fácilmente varios grados. Dentro del tanque el conductor prácticamente no ve nada. La rampa tiene una inclinación de alrededor de 12 grados, y todo lo que tiene ante sus ojos es la cubierta de acero y sombras. Por eso el movimiento solo es posible gracias a los guías en tierra. Los marines dan señales con las manos, un lenguaje simple de gestos, que no ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial. Las revoluciones del motor se mantienen al nivel de 800 por minuto. Más alto, las orugas pueden patinar sobre el recubrimiento antideslizante. Más bajo, la potencia puede no ser suficiente para subir. Detenerse a mitad de la rampa es peligroso. Poner en movimiento 68 toneladas sobre una superficie de acero inclinada es casi imposible. Mientras el Abrams sube lentamente por la rampa, dentro del buque ocurre un proceso que no es visible ni para el conductor, ni para los observadores en el muelle. Entra en funcionamiento el sistema automático de lastre. Cuando 68 toneladas de masa empiezan a moverse desde el nivel del mar hacia la tercera cubierta, el centro de gravedad del barco se desplaza hacia arriba y hacia la popa. Los ordenadores de a bordo lo registran al instante. En respuesta, comienza el bombeo de agua de mar entre los tanques de lastre. En este mismo momento, unas 10.000 galones de agua se mueven de los compartimentos de proa a los de popa para compensar el desplazamiento de masa. El buque debe permanecer prácticamente perfectamente nivelado. El escorado permitido, no más de medio grado. Cualquier excedente cambia el ángulo de la rampa tanto que la siguiente máquina puede simplemente quedarse atascada al entrar. El tanque alcanza su posición y se detiene exactamente en el punto calculado. Inmediatamente después de la detención, los marines se lanzan bajo el casco del tanque. Trabajan con cadenas, cada una de las cuales está calculada para una carga de 15.000 libras. Para un Abrams se requieren 22 cadenas de este tipo. La razón está en la física del océano. En mar abierto, el buque puede encontrarse con olas de hasta 30 pies de altura.
Cuando el barco cae en el valle entre las olas, aparece una sobrecarga negativa y el tanque literalmente intenta separarse de la cubierta. Cuando el buque sube a la cresta, la carga alcanza 2G. En ese momento la masa del tanque se duplica. Ya no pesa 68, sino 136 toneladas. Las cadenas deben sostenerlo en ambos escenarios. Tiene un valor clave el ángulo de instalación de las cadenas. Cada una debe fijarse con un ángulo de 30 a 60 grados. A 45 grados, la cadena realiza la máxima fuerza de retención. A 30 grados, da alrededor de 7.500 libras de esfuerzo vertical, pero basta con reducir el ángulo a 20 grados, y la capacidad de sujeción cae a 5.000 libras. A 10 grados, solo hasta 2.600. Un error en el ángulo significa que en la primera tormenta seria, el tanque se soltará de los anclajes y se convertirá en un proyectil destructivo de 68 toneladas dentro del casco del buque. Para tensar las cadenas se usan tensores de palanca. Son dispositivos mecánicos que dan una ventaja de fuerza de 30 veces. Una persona aplica un esfuerzo de alrededor de 50 libras y en la cadena se crea una tensión del orden de 1.500. La tensión se lleva hasta el tope, después de lo cual el mecanismo se afloja un cuarto de vuelta. Esto se hace a propósito. El metal se expande y se contrae con el cambio de temperatura. Una cadena tensada por la mañana en San Diego a 70 grados, durante el día con calor de 95, puede expandirse tanto que simplemente reviente por tensión excesiva. Detrás del Abrams, en el muelle, espera la siguiente máquina, un manipulador de contenedores todoterreno de alta movilidad. No es un montacargas de almacén, sino una grúa diésel sobre ruedas con una pluma telescópica, capaz de apilar contenedores en 3 niveles. El operador está sentado en una cabina que se inclina hacia atrás, casi 90 grados. Esto le permite ver cómo la traviesa se conecta con los fittings de esquina del contenedor. Esos fittings deben coincidir con una precisión de media pulgada, la mínima desviación, y los cierres giratorios no se fijarán. En ese caso, el izado de una carga de 40.000 se sostendrá exclusivamente por fricción. El manipulador toma un Quadcon, un cuarto de un contenedor estándar, cargado con piezas de repuesto. Su masa, alrededor de 8.000 libras. En el momento en que se despega del suelo, toda la máquina se inclina ligeramente hacia adelante. El operador vigila el indicador de estabilidad, un instrumento que muestra cuán cerca está la máquina de volcar. Con la pluma completamente extendida, el manipulador puede levantar no más de 30.000 libras. En posición plegada, hasta 60.000. Un error de cálculo, un alcance incorrecto de la pluma, y la máquina puede volcarse, lanzando el contenedor hacia adelante, como desde una catapulta. No muy lejos, camiones militares de 7 toneladas pasan la preparación para la carga. Los marines trabajan según un checklist que parece excesivo hasta que se entiende el precio del error. El nivel de combustible debe estar estrictamente en el nivel de un cuarto de tanque. Un tanque vacío es peligroso por la formación de vapores. Uno lleno, por la expansión térmica y el peso extra. Un tanque completamente lleno añade cientos de libras de masa. Si multiplicas esta diferencia por cientos de máquinas, el plan de carga se altera en decenas de toneladas. Después de verificar el combustible, los marines pasan a la siguiente etapa obligatoria: desconectar las baterías. No simplemente apagarlas, sino precisamente desconectarlas físicamente. Se quitan los bornes, se aíslan y además se envuelven con cinta. Incluso en estado desconectado, la batería pierde aproximadamente 2% de carga por semana debido a procesos químicos internos. Pero si se deja conectada, la situación empeora. La técnica moderna consume energía constantemente: ordenadores de a bordo, relojes, sistemas de control. En unas pocas semanas la batería se descarga por completo. Después de 3 meses en el mar, ya no está simplemente muerta. Ocurre la sulfatación. En las placas de plomo se forman cristales que privan para siempre a la batería de la capacidad de mantener carga. Una batería que cuesta varios cientos de dólares se convierte en una carga inútil. El equipo sensible se retira por completo. Los sistemas de radio que cuestan decenas de miles de dólares se desmontan, se empaquetan en bolsas de barrera de vapor con absorbedores de humedad y se colocan en contenedores con control climático. El aire marino salado es un enemigo mortal de la electrónica. Se mete en las rendijas más pequeñas, se deposita en los contactos y en cuestión de semanas convierte las placas de circuito impreso en una masa verde de corrosión. Una sola gota de condensación dentro de una mira termográfica y en la lente empieza a desarrollarse hongos. El resultado: un reemplazo costoso y un tirador, privado de visión en combate.
Algunas máquinas requieren un enfoque aparte. Por la rampa sube un Humvee con un complejo de misiles antitanque. El lanzador añade a la máquina alrededor de 6 pies de altura y varios miles de libras de masa, y todo ese peso está situado alto. El centro de gravedad se desplaza bruscamente. Al subir por la rampa, los guías en tierra vigilan atentamente el menor escorado, cualquier ángulo de más, y la máquina puede volcar. Precisamente por eso, esa técnica se coloca en la segunda cubierta, donde la altura de los techos permite tener en cuenta las dimensiones y el posterior tensado de las cadenas, que tirarán de la máquina hacia abajo. Un problema aparte lo crean las máquinas anfibias blindadas ligeras con 8 ruedas. Pesan alrededor de 14 toneladas, pero originalmente están diseñadas para flotar, y eso significa que su centro de gravedad está intencionalmente situado más alto de lo habitual. En la rampa, esas máquinas se comportan de manera inestable. El conductor casi no ve nada a través de los estrechos bloques de observación. El guía en tierra está obligado a colocarse en un punto estrictamente determinado para que sus gestos sean distinguibles en una ventanilla del tamaño de un libro de bolsillo. Cualquier error de coordinación aquí está cargado de vuelco. Las máquinas más masivas es imposible meterlas a bordo por sus propios medios. Para ellas se usan las grúas del propio buque. El USNS está equipado con 2 grúas de cubierta, con capacidad de elevación de 55 toneladas cada una. En tándem, pueden levantar hasta 110 toneladas. Cuando llega el turno del vehículo blindado de reparación y evacuación con una masa de alrededor de 70 toneladas, ambas grúas trabajan simultáneamente. Los operadores no se ven entre sí. Por eso todas las acciones las dirige un único maestro de carga por radio. Él distribuye la carga, da órdenes para el izado y sincroniza el movimiento. Cualquier error en la transmisión de la orden, y una grúa puede recibir todo el peso. En ese caso existe riesgo de rotura de cables, calculados para cargas límite. El proceso de carga continúa casi 2 semanas. Día tras día cada máquina pasa por el mismo procedimiento: preparación, posicionamiento, fijación. El buque se convierte gradualmente en un volumen denso, perfectamente calculado de metal, combustible y equipamiento. Para el tercer día comienzan a llegar contenedores con municiones. Su colocación se rige por reglas aparte. Las municiones no pueden estar cerca del combustible. El fósforo blanco requiere zonas especiales de ventilación. Los explosivos de alta potencia se colocan más profundo en el casco, allí donde los mamparos son más gruesos. Si algo sale mal, entre la explosión y el océano, debe haber la mayor cantidad posible de acero. Cuando la última máquina queda asegurada en las entrañas del buque, el USNS abandona la bahía de San Diego. A partir de ese momento, 742 unidades de técnica inician un camino de 90 días, no solo a través del océano, sino a través de una degradación gradual. El primer enemigo, los ciclos de temperatura. En latitudes tropicales, las cubiertas de carga durante el día se calientan hasta 130 grados y por la noche la temperatura cae a 50. Una diferencia de 80 grados se repite cada día. El metal se expande y se contrae. Las juntas de goma pierden forma. La tensión de las cadenas cambia constantemente. Una cadena tensada en San Diego con un esfuerzo de 5.000 libras, después de la contracción térmica, puede sujetar significativamente más y después de la expansión, al contrario, aflojarse. El equilibrio, verificado en el muelle, se va alejando poco a poco. Los barcos no son herméticos, no son submarinos. El aire marino salado entra dentro a través de los sistemas de ventilación, escotillas y juntas de puertas. Se deposita en forma de cristales sobre todas las superficies metálicas expuestas. El aluminio se cubre con un polvo blanco de corrosión. El acero se oxida. Los discos de freno se recubren de una película rojiza, que con el tiempo literalmente se pega a las pastillas de freno. Después de 3 meses, esos frenos resultan estar de hecho bloqueados. Un problema aparte se convierte en el condensado. El aire cálido y húmedo choca con mamparos de acero fríos, y dentro de las bodegas de carga empieza una verdadera lluvia. El agua se acumula sobre los capós, corre por los parabrisas y a través de los tubos de respiración entra en los depósitos de combustible. El combustible diésel y el agua no se mezclan. El agua se deposita en el fondo, donde empieza a destruir las bombas de combustible. El propio combustible, durante el cruce, se estratifica. Las fracciones pesadas bajan, las ligeras suben. Los aditivos que impiden el crecimiento de microorganismos se depositan y los aditivos lubricantes flotan. Lo que se llenó como combustible de calidad, después de meses se convierte en una mezcla estratificada de calidad dudosa.
Incluso las baterías desconectadas continúan degradándose. Una batería capaz de dar 800 amperios de corriente de arranque en San Diego, después de 3 meses en el mar, a veces da solo 200. Unas baterías se hinchan por el calor, otras se agrietan por la vibración constante del casco. Las peores son las que empiezan a gotear. El ácido corroe las cajas de las baterías y los elementos de fijación, creando problemas que se detectan solo al descargar. Tras semanas y meses de viaje, el buque entra en un puerto de Arabia Saudita. Y aquí queda claro, la descarga no es en absoluto el reflejo espejo de la carga. Si durante la carga la técnica entraba estrictamente según el plan de equilibrio, ahora el orden lo determinan las prioridades de combate. Las máquinas deben abandonar el buque no como fueron cargadas, sino como serán necesarias en las primeras horas de la operación. El buque utiliza 3 rampas con diferentes capacidades. La de popa está calculada para una carga de hasta 112 toneladas. 2 laterales, hasta 40 toneladas cada una. La rampa de popa puede cambiar el ángulo de inclinación de 0 a 18 grados, dependiendo del nivel del agua y de la altura del muelle. El sistema de lastre continúa funcionando también durante la descarga. A medida que la técnica abandona las cubiertas superiores, el agua se bombea a los compartimentos de popa, manteniendo el ángulo de la rampa dentro de 1 grado. Cualquier desviación complica la salida de la técnica y aumenta el riesgo de daños. Antes de que las máquinas puedan salir del barco, es necesario quitar las cadenas. Después de 90 días en el mar, esto resulta significativamente más difícil que durante la carga. Los ciclos térmicos y la corrosión han cambiado la tensión. Las cadenas, tensadas con un esfuerzo de 5.000 libras, ahora pueden sujetar significativamente más. Se retiran en una secuencia estricta, comenzando por las superiores, para que la técnica no se incline hacia adelante al aflojar las inferiores. Cada tensor requiere alrededor de 15 vueltas en sentido contrario, y el esfuerzo necesario para trabajar aumenta al triple. Después de quitar las cadenas, la técnica comienza a moverse entre cubiertas por las rampas internas del buque. Estos pasos tienen ángulos fijos, alrededor de 15 grados entre la segunda y la tercera cubierta, y aproximadamente 12 entre la primera y la segunda. El ancho de las rampas es de alrededor de 20 pies, pero teniendo en cuenta las zonas de seguridad, el espacio de trabajo se estrecha. Aquí rigen reglas estrictas. La velocidad no debe bajar de 5 millas por hora. Detenerse a mitad del ascenso es peligroso, debido a la masa de la técnica y el ángulo de inclinación. Un reinicio puede resultar imposible. Cualquier demora bloquea el movimiento del resto de las máquinas y frena toda la operación. En paralelo a la descarga de la técnica, la tripulación despliega el sistema de trasiego de combustible offshore. Se utiliza en los casos en que la infraestructura costera está ausente o no está disponible. Al buque se conectan mangueras flexibles de 6 pulgadas, capaces de bombear hasta 600 galones de combustible por minuto. El sistema mantiene una presión de alrededor de 50 libras por pulgada cuadrada y está equipado con separadores de agua, que eliminan las contaminaciones acumuladas durante el cruce marítimo. El combustible puede suministrarse tanto a depósitos flotantes como directamente a instalaciones en tierra. Si el uso de un puerto comercial es imposible, la Marina aplica el sistema de pontones Navy Lightridge. De secciones autopropulsadas se monta un puente de alrededor de 2.100 pies desde el buque hasta la costa. Cada sección tiene dimensiones fijas, poco calado, y se conecta con la vecina mediante cierres automáticos. Ese puente puede soportar olas de hasta 4 pies de altura y permitir el paso de técnica de hasta 75 toneladas. El acoplamiento requiere alta precisión. La desviación permitida entre secciones no supera unas pocas pulgadas. Los sistemas hidráulicos tiran de los elementos hasta juntarlos, mientras el buque mantiene posición mediante posicionamiento dinámico. Cuando el sistema de pontones no está disponible, se utilizan remolcadores especiales con cubierta plana. Reciben la técnica directamente desde la rampa lateral del buque. Cada remolcador de ese tipo puede transportar hasta 180 toneladas y llevar la carga a la costa en cuestión de minutos. Para la carga se requiere alinear con precisión la altura de la cubierta del remolcador y la rampa del barco. Esto se logra mediante lastre, que permite cambiar el calado del remolcador en varios pies. Un error de cálculo en altura crea riesgo de daño a la técnica al descender. En condiciones de combate, el buque puede pasar al modo de descarga de emergencia. Las 3 rampas se bajan simultáneamente. La técnica abandona el barco a la máxima velocidad segura, hasta 10 millas por hora en las rampas y hasta 15 en cubiertas planas. El sistema interno de control de movimiento utiliza señales luminosas: verde, movimiento, rojo, parada, amarillo,
Atención al pasar entre niveles. En ese modo, una cubierta puede liberarse en aproximadamente 20 minutos en lugar de 1 hora y media con el procedimiento estándar. El sistema automatizado de registro fija cada máquina en el momento de cruzar el borde de la rampa. Sensores láser miden las dimensiones y la distribución de masa. Estos datos se transmiten de inmediato a los servicios en tierra para formar columnas. Si el sistema detecta un desequilibrio lateral de más de 500 libras, la técnica se envía automáticamente a una verificación adicional de la suspensión, incluso antes de salir del territorio del puerto. Pero la descarga es solo el comienzo. En el área logística detrás del puerto, a las 742 máquinas, les espera la siguiente etapa: la restauración de la capacidad de combate. Los marines tienen solo 4 horas para convertir la técnica que sobrevivió 90 días de degradación marítima en unidades listas para el combate. El reemplazo de baterías va por un principio de cinta transportadora. En condiciones ideales, una batería en un Humvee se cambia en 3 minutos. Si los soportes están oxidados, se añade más tiempo. Algunas cajas de baterías están tan dañadas por el ácido que se desmoronan al primer toque. Esas máquinas requieren reparación urgente. Los sistemas de combustible se revisan en casi la mitad de la técnica. El agua se elimina manualmente, purgando el sistema hasta que aparezca combustible limpio. Los turbocompresores, que han estado inactivos durante meses, a veces fallan al primer aumento de revoluciones. Los frenos se revisan de una manera simple, golpeándolos. Un sonido claro significa buen estado, uno sordo, daño térmico. La óptica, guardada por separado, pasa por defogging y purga con nitrógeno. Una mira empañada pasada por alto significa un combatiente privado de visión en combate. A medida que se restablece, la técnica se distribuye entre las unidades. Si en un pelotón faltan máquinas operativas, se transfieren temporalmente desde otro. El objetivo principal: que la unidad salga a la ruta con el conjunto completo y a tiempo. 4 horas después de la salida de la primera máquina, el primer convoy abandona el puerto. La técnica no suena perfecta, pero se mueve. Eso es suficiente para comenzar la operación. Unas horas más tarde, el buque libera por completo sus cubiertas. Toda una brigada de técnicas sale a tierra. El USNS levanta las rampas, gira y pone rumbo de vuelta, dejando tras de sí 742 máquinas que entran en la guerra para la cual empezaron a prepararlas hace 3 meses, en el otro extremo del planeta.